¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Hemos tratado varias veces aquí el tema de la informalidad y la formalidad en el empleo, que es una pieza clave del bienestar, del salario y los derechos que tenemos las mexicanas y los mexicanos. Hoy volvemos a poner la mirada en este cierre social que implica trabajar en el México pequeño, formal, que tiene buenos salarios, que tiene buenas prestaciones, y el México grandote, que no tiene prestaciones, que paga muy malos salarios. Y luego, ¿cómo se van de alguna manera relacionando estos dos justamente en este debate sobre lo que es formal y lo que es informal como empresa, como sector y desde luego como trabajador? Hemos invitado a quienes desde la función pública, desde la academia, desde las distintas organizaciones de la sociedad, estudian y observan este tema que es vital para que México salga del impasse, del atraso y de los malos salarios y en efecto de las pocas oportunidades. Esta es la generación que puede lograr que ese México, resolviendo la distancia entre uno y otro espacio, entre una y otra geografía, pueda convertir al país en la séptima, en la octava potencia para la siguiente generación, o mandarnos al rincón de la 22 o 25 potencia. Esto es clave para el futuro, no solo de esta generación, sino de las que vienen. Comenzamos. Bueno, para abrir la discusión sobre el tema de esta noche, el empleo formal, el empleo informal, la precariedad alrededor del puesto de trabajo, tengo un panel de lujo. Algunos ya han estado en este espacio, otros son recientemente invitados. A todos les tengo gran respeto por el conocimiento que tienen en la materia. Les doy la bienvenida, les agradezco. Y como esta edición aquí en Espiral, les pido que se presenten. Comenzamos con Graciela Benzunza. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Graciela Benzunza, soy profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Y bueno, he venido trabajando por los últimos 40 años en este problema de la calidad de los empleos. Hasta los 5 años. Por supuesto. Empecé en el kinder, ¿no? Con una práctica. Y bueno, entonces el tema de calidad de los empleos y las causas y las consecuencias que tienen los problemas de acceso a malos empleos en el bienestar de las personas. Y por eso, bueno, estoy aquí para comentar un poco el tema. Graciela, muchas gracias. Te ha tocado además participar en varias iniciativas de reforma laboral justamente para modificar el contexto de la informalidad. Te sacaremos jugo a propósito del tema. Muchas gracias. Y qué suerte volver a tener a Patricia Mercado aquí en Espiral. Gracias, Pati. Muchas gracias. Bueno, soy Patricia Mercado. En este momento soy la secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno del Distrito Federal. Estamos trabajando juntos con Flaxo, IT, CEPAL para entender. Tenemos 2 millones de trabajadores, la mayoría mujeres, en la informalidad laboral, que significa sobre todo la precariedad laboral. ¿De cuántos empleados que hay en la Ciudad de México? ¿Cuántos trabajadores hay? 4 millones. O sea, la mitad son trabajadores, digamos que del sector informal, que algunos son informales dentro de la formalidad, que ahí tenemos un 60% más o menos de trabajadores que están dentro de las empresas, pero que no tienen derechos, ¿no? Que finalmente, digamos, nuestra definición de informalidad es trabajadores que no tienen derechos más allá de su ingreso del día a día. Muchas gracias, Pati. Y sí, creo que tenemos un problema desde los conceptos, ¿no? Puedes trabajar en una empresa formal, pero tu trabajo ser informal, o la empresa es informal y tu trabajo es informal. Lo otro no es posible, ¿verdad? Lo otro no es posible. Pero valdrá la pena que nos ayuden a determinar esos conceptos. Enrique Díaz Infante, bienvenido. Gracias, Ricardo. Enrique Díaz Infante, soy investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Como sabes, Ricardo, el tema de la movilidad social se ha convertido en el eje rector de los estudios en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Nosotros en 2006 hicimos una encuesta de movilidad social. En 2011 la repetimos con 11,000 entrevistas. Y algo que nos inquieta mucho es la poca fluidez que hay en las clases sociales en México. Y bueno, lo que buscamos incentivar es la movilidad ascendente. Y para lograr la movilidad ascendente, el empleo es fundamental. Un buen empleo que permita generar los ingresos para hacerse de las capacidades básicas y con calidad suficiente de educación, de salud,
y demás es fundamental. Enrique, muchas gracias. Tengo que decir aquí que uno de mis instrumentos favoritos para entender el mundo justamente del trabajo es la EMOVI, la encuesta de movilidad social, que claramente sí anuncia cómo está estratificada la construcción en el país. Sí hay movilidad. Si uno nació en el piso 2 o 3 de un edificio de 5, te mueves. El problema es que en este país nada más no te mueves si naciste en el piso 1 y nada más no te caes si naciste en el piso 5. Le agradezco mucho que estés aquí y ahora hablaremos por qué esto ocurre. Y Benjamín Temkin, no sabes qué gusto me da tenerte aquí. Hace mucho tiempo que tenías que haber estado en un asiento en este programa. Me felicito por tener la suerte y el honor de contar con tu presencia. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, mi nombre es Benjamín Temkin, yo soy profesor investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Flaxo, México, y uno de los temas centrales que he estado investigando durante los últimos años es la informalidad laboral, no solo desde el punto de vista de los números y del ingreso y demás, que es tremendamente importante, sino también desde el lado subjetivo del impacto que tiene esa situación de precariedad laboral que distingue a los trabajadores informales sobre la manera que ven la vida, sus aspiraciones, sus esperanzas, etcétera. El impacto muchas veces negativo que tiene sobre la subjetividad de las personas. Ya Fausto Hernández, economista del CIDE, nos trajo aquí un concepto del cual he abusado y voy a abusar de nuevo. Y hablaba del mexicote y el mexiquito. Hay un mexiquito muy productivo, que paga buenos salarios, que tiene buenas prestaciones, donde viven los del quinto piso, en fin. Y hay un mexicote informal, que tiene problemas de productividad, que tiene problemas de salario, en fin. Ahora, lo que distingue al mexicote del mexiquito, en esencia, es esta división de una economía formal frente a una economía informal. Benjamín, tú eres especialista en el tema. ¿Me ayudas a precisar los conceptos? Ya Pati nos adelantaba estos distintos acepciones, pero sí ayúdanos a entender desde el plano académico y más riguroso cómo definimos un trabajador informal o una empresa informal. Yo creo que los dos conceptos fundamentales que tenemos que entender es la diferenciación entre el sector informal y, por supuesto, su contraparte, el sector formal de la economía, y por el otro lado, el empleo informal. El sector informal simplemente se refiere a todas aquellas actividades o unidades económicas que se dedican a una infinidad de actividades. Comercio, agrícolas, industria. En todos lados está. Todos lo vemos, primero que todo, en la calle, lo vemos antes que cualquier otra cosa, ¿no? Esas unidades económicas trabajan básicamente sin registro, sin una contabilidad, ciertamente no una contabilidad que distingue entre el hogar y el trabajo. La economía familiar está involucrada con la economía del negocio. Estamos hablando de unidades que también pueden ser comerciales, también pueden ser de producción. Ahí hay de todo. Hay maquiladoras en domicilio para empresas formales, hay vendedores ambulantes, hay todo tipo de actividades, pero lo que las distingue es eso, son empresas, si son empresas, ¿verdad? Porque hay mucho cuentapropista, unidades, hay mucho asalariado, unidades económicas que son al mismo tiempo unidades hogareñas que se dedican a ese trabajo que no está registrado, que no es contable, que por lo tanto tampoco paga impuestos, pero tampoco tiene la capacidad en general para hacerlo. El cálculo es difícil. Del total de unidades económicas que tiene este país, ¿qué porcentaje está en el sector informal? De hecho, la gente que trabaja, y es que otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Quería distinguir primero entre este sector, ¿no?, que no sabemos exactamente el número de unidades que hay, porque es como contar a todos los cuentapropistas y demás, sino que todos los que trabajan ahí son sector informal de la economía, ¿ok? Todos los que trabajan ahí son empleados informales, por definición. Aparte de ellos, hay empleados informales que trabajan en el así llamado sector formal, que lo que lo distingue es que es registrado, contablemente paga, se supone, impuestos en la medida en que tiene necesidad de pagarlos, obligación de pagarlos, etcétera. Y ese sector es el sector formal que emplea tanto trabajadores formales registrados en el Seguro Social, con contrato o sin contrato, pero básicamente con protección, con beneficios sociales y todo lo demás.
y trabajan trabajadores informales. De hecho, 1 de cada 4 trabajadores informales en el país trabajan en el sector formal de la economía. ¿Qué es eso, sector formal de la economía? Son empresas, gobiernos, instituciones públicas y privadas. Ahí trabajan. Otro 20 y tantos % trabaja en el sector agropecuario. ¿Okay? Casi todo el sector agropecuario es informal. Exactamente. En este país. Y luego está el trabajo doméstico, que es como el 7%. Pero lo que se tiene... Trabajadoras del hogar, choferes. Remuneradas. Sí. Exactamente, trabajadoras domésticas remuneradas. Remuneradas. ¿No? Entonces, hay que entender esto. 1 de cada 4 trabajadores en el sector formal propiamente, casi 25%, son trabajadores informales que no tienen registro, etcétera, ¿no? Y ya adelanto un poco de lo que podría ser la discusión aquí. Generalmente el discurso se dirige a hablar del sector informal y cuánto no productivo es y cuánto no cumple con la ley y todo. Pero tenemos que recordar que hay un 25% de la gente que trabaja en empresas formales. Y dado que el discurso es contra la informalidad, tal vez una buena manera de empezar a combatir la informalidad, así se llama, combatir, lo pongo entre comillas, sería empezar por formalizar más trabajadores en el sector formal de la economía, en las empresas y en los gobiernos. Si las cifras con las que cuento son correctas, 6 de cada 10 trabajadores en este país son informales. Son informales. Así es. Mayoritariamente 58%. jóvenes y mujeres, pero ese tema lo dejo dentro de un momento para hablarlo con Graciela. Ahora, coincido contigo y me gustaría oír las opiniones de ustedes. El discurso es de menosprecio. A ver, hacia 6 de cada 10 trabajadores están en la informalidad. Incluso si sigo la campaña publicitaria que ahora está siguiendo el gobierno, pareciera que uno tiene la potestad de volverse formal. Así es. Si tu mujer te recomienda que te hagas formal, dice el anuncio, te vuelves formal. Bueno, pues si estás trabajando por una empresa informal, ¿cómo le vas a hacer? A ver, a mí me gustaría un poco que me ayudan. Este es el concepto más académico. En la vida real hay un discurso discriminatorio, o sea, el trabajador informal, Patricia. Totalmente, hay una estigmatización, o sea, como si el enemigo fuera la informalidad. Yo he oído discursos ahora, sobre todo en ciertos sectores del sector empresarial, decir hay que barrer las calles. ¿No? Claro. Y la Secretaría hay que barrer las calles. ¿Qué Hay que quiere decir eso? barrer las calles de Sacar informales. los informales. Sacar a los informales. Hay que limpiar. Y que los Oí subimos a un decir, barco y los hay mandamos que- a China. ¿no? Exacto. Hay que limpiar reforma, dijo uno. Hay que limpiar reforma. Y nosotros en la Secretaría del Trabajo damos una credencial que le llamamos la credencial a los no asalariados. Lo único que hace esa credencial no es darles ningún derecho, no es hacerles ningún favor. Lo único es tú puedes estar aquí vendiendo tu servicio, el franelero que limpia el carro, el organillero que toca el mariachi en Garibaldi, y no te van a molestar. Puedes hacerlo. Es todo. No generamos ningún otro derecho. Entonces vienen estos aseadores de calzado, ¿verdad? No boleros, sino aseadores de calzado, y dicen, pues de repente yo aquí tengo hace 20 años mi puestecito de tal, y amanece con unas jardineras y con los guardias del edificio nuevo que amaneció ahí, y dicen, pues ya usted ya no se puede poner aquí, y yo tengo mi credencial, ¿no? Entonces es como limpiemos, ¿no? Es como esto, es como algo... Esto es el Mexiquito, que se vayan los del Mexicote. Exactamente, entonces son 29 millones de personas en el Distrito Federal, 2 millones, claro, algunas dentro de la formalidad, otros afuera, entonces el tema es, dentro de una política laboral que incluye, ¿no?, que toma en cuenta que las historias de cómo llegaron ahí todos esos trabajadores del sector informal, digamos, del sector informal, empleados informales, que son historias a veces de vida, son historias por inclusión o por exclusión, ¿verdad? Tú puedes ser organillero porque decidiste serlo, porque tienes toda una historia familiar, o simplemente por exclusión, porque no te quede otra más que esa alternativa en la vida. ¿Cómo va a ser la alternativa? Mira, vamos a formalizarnos todos, ¿no? Hemos estado mal en realidad, este es el camino bueno, ¿no? O sea, y es un poco lo que estamos analizando y en un foro internacional sobre el asunto de qué han hecho en otros países no es lo mismo cómo formalizas a la trabajadora sexual, que a la empleada doméstica, que al vagonero, ¿verdad?, del metro, es decir, no son las mismas políticas, tienen que ser políticas distintas que vengan desde la política económica, política laboral, política de vivienda, política de seguridad social y de salud,
son muchos los caminos, ¿no? Pero como se vive de esta manera, eso es lo malo y hay que limpiar, entonces no hay que pensar más. Graciela, yo estoy muy interesado en que nos ayudes a entender como la perspectiva internacional. A ver, las economías humanas empezaron siendo informales. No había hacienda, no había autoridad. Bueno, no había reglas. Entonces, en realidad, la formalidad es un hecho novedoso. La historia, sí. A ver, ayúdame a entender, ¿cómo le han ido haciendo? Yo me acuerdo que Italia un día dijo, a ver, toda mi economía informal va a pagar impuestos, lo vamos a calcular de esta manera. ¿Cómo ha ido ocurriendo la formalización de esa economía? Obviamente porque tienes un Estado que tiene que generar servicios y para eso hay que cobrar impuestos y entonces empieza, entre otros, por ese lado, la formalización y también por los derechos de los trabajadores, en donde eso es lo que marca la diferencia. Impuestos de hecho, fíjate, y derechos de los trabajadores es lo que construye una economía formal. Y de hecho, por eso hoy la OIT, cuando te va a definir el empleo informal, el criterio que va a tomar de empleo informal es quien está registrado en la Seguridad Social es un empleado formal y quien no lo está es informal. Entonces ya toma un criterio solo y es el de registro en la Seguridad Social. Pero yo quisiera aclararte algo y en eso creo que vale la pena la precisión. Tú hablabas de un México pequeño, productivo, exitoso y un gran México que no lo es, pero lamentablemente dentro de ese México pequeño, altamente productivo, también hay mucha precariedad. Yo quiero insistir en esto. El concepto de precariedad es un concepto algo distinto del de informalidad y tiene, por ejemplo, 3 dimensiones. Una que coincide con la informalidad, que es esto, no tener protección social, no estar inscrito o no tener seguridad social por causa de tu trabajo, ¿no? Puedes tener seguro popular, es otra cosa, por causa de tu trabajo. Esa es una dimensión. Pero la otra, muy importante, es la precariedad de ingresos, Ricardo. Y la precariedad de ingresos la encontramos en ese sector altamente productivo que tú hablabas, porque ahí mismo, en el sector formal de la economía, tenés casi la mitad de trabajadores que va a ganar 3 o menos salarios mínimos. Y ese es un salario que no alcanza para acceder al bienestar, es decir, no te alcanza para realmente resolver las necesidades de una familia. Está el problema del salario. Entonces, ahí tenemos una precariedad de ingresos. Y te pongo 2 sectores altamente competitivos, de punta, casi diría el caso de la industria automotriz, que somos el país más productivo del mundo con el costo laboral más bajo del mundo. Y el quinto exportador en el mundo de automóviles. Y que además es el proyecto, un poco el país, es desarrollar, digamos, hacia esa vía. Sin embargo, si tú lees el plan, por ejemplo, sectorial, ¿no? Vas a ver que no hay la aspiración de convertirse en el tercer productor del mundo, pero no hay la aspiración de compartir ese progreso económico en progreso social. Y los salarios en el sector, si nos vamos a las empresas automotrices ensambladoras, tú dirías, bueno, hay relativo bienestar porque es en promedio 300 pesos diarios, son alrededor de 9,000 pesos. Pero si tú vas a la cadena productiva, vas a encontrar que los proveedores de primero y segundo nivel pagan el 60% de la ensambladora y los de tercero y cuarto nivel pagan el 50% de las proveedoras de primer nivel. Entonces ahí ves la pobreza. O sea, la cadena productiva es la que y es donde se está creando el empleo, porque el empleo no se crea en la ensambladora. Ahora, la cadena de proveeduría es informal en su mayoría. No, te estoy hablando de proveedores directos. Primero y segundo nivel son todos formales. No solamente son formales, sino que tienen que estar certificados, tienen una serie de condiciones y las empresas ensambladoras los obligan, obviamente para ser sus proveedores, a inscribir sus trabajadores en el Seguro Social, porque si no serían ellos directamente responsables, ¿no? Déjame irme a corte y regresamos a hablar de esto, porque en efecto diera la impresión de que el México formal, el mexiquito es impoluto, y creo que sí nos están haciendo una aclaración importante. Enrique, regresamos contigo en un momento. Sí. Quédese con nosotros, volvemos. Finalmente, un trabajador en esas condiciones nunca desarrolla una lealtad, digamos, a su unidad empleadora. También pierden las empresas con trabajadores que nunca pueden adquirir antigüedad, no pueden adquirir capital humano, conocimientos, etcétera, etcétera, porque la relación es completamente volátil. Entonces, realmente es en interés de todos. Uno de cada 3 trabajadores informales
en México lo hace desde una empresa formal o desde también un gobierno. Muchos gobiernos estatales contratan también en condiciones de informalidad y si bien la mayor parte de los empleados informales están fuera de las empresas formales, preocupa la creciente presencia de informalidad dentro de las empresas formales. Cuando vienen los shocks económicos, una de las cosas que hemos visto es que los empleados formales son expulsados hacia la informalidad y en ausencia de protección social o de un seguro al desempleo, estos trabajadores se encuentran muy difícil regresar al empleo formal. Por una parte, los mercados laborales no funcionan bien porque el empleado que fue expulsado y que tiene capacidades, conocimiento, empieza a buscar el empleo que caiga y así la economía pierde capacidades que ya estaban creadas y termina insertándose laboralmente en actividades de baja productividad, con alta precariedad y toda la economía en general pierde. Estamos de vuelta en Espiral hablando del empleo formal, el empleo informal. Y aquí nos hacían algunas precisiones sobre cuáles son los conceptos a seguir, sobre cuánto trabajo informal o trabajadores informales hay en la economía formal. Y esta presión que hacía Graciela, que me parece muy importante, es el empleo precario, que no solamente tiene que ver con derechos, sino con salarios comprimidos, y no con una suerte de productividad basada en aplastar el salario. Ahora, una dimensión importante de esto tiene que ver con la posibilidad a lo largo de la vida de ir mejorando en el empleo. Y Enrique, déjame abusar de tu conocimiento sobre el tema de movilidad social y poner un ejemplo. Trabajadora del hogar que empieza su carrera a los 15 años con un sueldo tal, generalmente en este país muere como trabajadora del hogar con un salario muy similar. Ese es un empleo que no tiene movilidad. Es correcto. Y la mayoría de estos empleos que están en la economía informal o precarios viven esta realidad. Es decir, que falta de movilidad e informalidad están asociados. Enrique. Totalmente, es cierto lo que señalas. Nuestro país es un país de castas, es un país estamentario. Lamentablemente, 48% de los hijos de gente pobre morirán pobres. Y 48%. Y 52%, si seguimos así. De la gente que nace en el quintil más alto, que el quintil más alto es a partir de 34,000 pesos en México, pero es el quintil más alto. A ver, déjame precisar. Un edificio de 5 pisos. Así es. Cuando dices quintil más alto es el piso 5. Exacto. Cuando es primer quintil es piso 1. Nada más para entendernos, porque luego quintiles y deciles a mí se me enredan un poco. Es correcto. El quintil más bajo, estamos hablando de hogares que tienen un ingreso aproximadamente de 3,100 pesos como hogar. 21 pesos diarios por persona. Más o menos, sí. No. Y por persona del hogar. Sí, y el quintil más alto, el de la pirámide, estamos hablando de 34,000 pesos por hogar, más o menos. Bueno, si la gente que nazca, esa trabajadora doméstica de la que tú hablas, pues nacerá pobre y morirá pobre. Y su hija, si nada cambia, tendrá la misma vida que ella. Lamentablemente, la pobreza en México es intergeneracional. Entonces, si no hacemos algo por invertir en los derechos básicos de la protección social de la gente, sea educación, principalmente educación, salud, vivienda, alimentación, no van a cambiar las condiciones y oportunidades laborales. A ver, si entiendo. Si no metemos la formalidad al primer piso del edificio, o sea, si no abrimos el primer piso, metemos la formalidad. Y ese es el tema donde yo difiero un poco con Patricia, porque sí está visto que en un momento dado las economías de escala, es decir, el que se vayan sumando más gentes a una actividad productiva, va generando eficiencias y una mayor productividad, mayor pago de impuestos, y con esos impuestos se pagan los derechos básicos necesarios para poder darle salud a la gente, para poderle dar educación. Si no, ¿cómo lo vamos a pagar? O sea, nosotros... Pero no entiendo la diferencia. ¿Cuál es la diferencia conmigo? No, en el tema en que hablabas al principio, Patricia, de que tú estás a favor de la persona que tiene el bolero. No, y que está bien. No estoy a favor. Ni a favor Lo que yo digo es que no es el enemigo, que no es el que hay que limpiar, que se quite de la calle. Pero sería muy buena una empresa de boleros. Puede ser, pero tener un bolero en la esquina, en un parque que ha estado ahí 20 años, ¿por qué no darle
seguridad social, protección, no, totalmente. y puede estar ahí, digamos, es parte. Ahora, podría ser de la economía decisión de del la país, persona del barrio, exacto, del barrio. pasar a otro estatus Sí, laboral. claro. Lo que resulta un poco alevoso es que se le quiera barrer, ¿no? Ahora, yo quiero lanzar aquí la siguiente pregunta. Hay problema, perdón que te dice el término típico, de incentivos. Es decir, Claro, les voy a poner el siguiente ejemplo. El mexicano apenas cruza la frontera cambia. y se vuelve formal. ¿Por qué? Porque después de ir a sacar su número de seguridad social, va a lo que sería aquí el SAT, al IRS, y saca su número. Incluso y si es ilegal, ¿eh? ¿Por qué? Porque si tiene ese número de seguridad social, tiene créditos para coche, para un trabajo, para hacer una empresa. Es decir, tener un crédito es un incentivo para volverte a la formalidad. Si 8 de cada 10 mexicanos no tienen acceso al sistema financiero, ¿cuál incentivo para volverte formal? A ver, Benjamín, no se da el problema, no estamos poniendo la carreta delante de los caballos. ¿Qué incentivos hay realmente para volverte formal? Voy a llegar a tu pregunta, ¿no? Pero el primer incentivo sería, si el sistema, lo que llamamos la parte formal de la economía, generara más trabajos con salario digno, con protección social, que atrajera a gente que muchas veces no tiene otro remedio más que encontrarse allá porque las alternativas no sirven para la gente. Pero yo quiero, antes de entrarle bien a ese tema, te quiero decir una cosa muy importante. Uno se pregunta, ¿por qué si todos los días declaran que quieren combatir la informalidad ahí está? ¿Por qué en todo el mundo hay hoy en día problemas de empleo precario y en México particularmente hay un problema muy fundamental de tanta gente en el empleo informal? Primero que todo porque tiene cierta funcionalidad para una economía que funciona como nuestra economía. A ver, ¿dónde comería la gente que gana esos salarios precarios en el sector formal, de un salario mínimo o 2 salarios mínimos? Si no fuera en la cajuela del cochecito. Si no existiera el mercado informal, ¿dónde compraría los regalos para sus niños? ¿Dónde compraría el disco para oír de vez en cuando música? Es decir, la gente puede pagar en el sector formal, los empresarios pueden pagar en el sector formal salarios bajos porque, entre otras cosas, existe un mercado informal que le vende barato, La reproducción de la... ¿verdad?, a la gente. Esa es una. Pero dos, hay otra cosa. El mercado, las empresas formales no nomás tienen empleados informales que trabajan para ellos, ¿no?, sino que tiene toda una cadena productiva, que tú empezaste a hablar de eso un poco, ¿no? Hay una cadena productiva entera de maquilación, ¿verdad?, de reventa de los artículos. Muchos de los artículos que se venden en el sector informal son producidos en el sector formal de la economía. Entonces, no es una cosa así que se pueda combatir. Mañana barren. ¿Y dónde van a emplearse esas gentes? ¿Y cómo a quién va a dar los elementos de consumo que necesita la gente que trabaja en el sector formal con salarios tan bajos? Por eso debemos abandonar así directamente el discurso de combatir la informalidad. ¿Cómo la llamarías tú? El discurso es combatir la precariedad, porque la precariedad no es nada más resultado de la informalidad, es también una causa fundamental de la informalidad. A ver, pero les devuelvo ahora a decirle a Patricia la pregunta, porque aquí hay una discusión que incluso tuvimos hace un par de meses, Patricia. ¿Cómo combates la precariedad? Bueno, versión 1 de los hechos. La primera política laboral. No, espérate. Mayor productividad. Déjame decir algo. Déjame plantear el dilema, ¿cómo está? Sí. Mayor productividad, mejora salarios y acá. La otra es, no, vamos a subir el salario por decreto el mínimo y lo que venga después. Y entonces, entre unos y otros integrantes de la élite, están discutiendo cuál de las dos salidas. Pero les arrojo el dilema. Me dejas conversarlo. Mira, aquí hay una cuestión muy importante. Primero, esto de que vamos a subir por decreto. Acuérdate que lo han bajado durante 35 años por decreto, porque el salario mínimo se fija por decreto. Pues no hay otra. Es un salario de Estado, es la Comisión Nacional desde de Salarios Mínimos. 1917. Bueno, es decir, 60, ¿no? Digamos, porque antes eran comisiones municipales, esta es otra cosa. Pero eso es una primera cuestión. O sea, la segunda cuestión es este error de la relación entre salario y productividad, por dos razones. En este momento, lo comentábamos antes de entrar a este programa, el salario de México es el más bajo de América Latina a nivel de Nicaragua
y tenemos el nivel de productividad de Chile. El salario mínimo. Salario mínimo estamos hablando. Entonces, para que te des una idea, cuando discutimos, porque la discusión que se generó sobre el salario fue sobre salario mínimo, cuando se dice es que hay que subir la productividad para después subir el salario, señores, nos deben años de productividad que está subiendo y que la está tomando, obviamente, el capital. Es base. Simplemente ve la distribución funcional del ingreso. Bajó de 40 a 27. A ver, te tengo ahí. Lo que explican es que hay un México muy productivo, con tasas de crecimiento de productividad de 8%, que está pagando mejores salarios, y hay otro México poco productivo, changarrero, que está bajando la productividad. Estamos hablando de productividad promedio de la economía. Ahora, te la da estos dos. O sea, cuando te hablo del promedio, quiere decir que estamos mezclando todo un sector informal que tiene productividad baja y que está bajando en el promedio la productividad de los sectores altos. Entonces, lo que estamos teniendo hoy en el país es exactamente al revés de lo que ocurría en 1976. En 76, tú tenías que el salario de la industria automotriz, que era muy dinámico ya en ese entonces, jalaba, ¿no? Y subía todos los salarios del sector de bienes no transables, construcción, servicios y demás. Lo subía. Y por eso teníamos un salario mínimo remunerador, que equivale hoy, ese salario mínimo, al 25% del salario mínimo de 1976. Hoy tenemos el efecto inverso, Ricardo. Tenemos el salario mínimo con un efecto faro, se denomina, que está bajando el salario de toda la economía, de esos sectores, de ese México que tú decías, el México productivo. Entonces, por eso es muy importante ver que es evidentemente engañoso, primero, cuando uno habla de la productividad promedio de la economía, porque no estamos tomando en cuenta esta enorme brecha entre la productividad de una microempresa y de una gran empresa. Esa es la primera cuestión. La segunda es que ha estado subiendo desde más o menos mediados de los años 90, después de la crisis de 95, sube la productividad y el salario se estanca, sigue estancado. O sea, lo que perdimos fuertemente lo perdimos en los 80 y buena parte hasta 97. Después se estanca el salario. Entonces, no es cierto que a mayor productividad, mayor salario. No, señor, porque ya la productividad la hemos estado generando, evidentemente, y el salario ha seguido estando estancado. Patricia. Bueno, eso, yo creo que por eso la propuesta del jefe de gobierno se basa en eso. O sea, hay 30 años de un modelo, ¿no? O sea, dejemos los salarios bajos y la productividad, y va a venir la inversión y vamos a ser competitivos. Un modelo que no funcionó y que nos llevó a esta situación de precariedad, de destrucción del mercado interno, de una economía absolutamente en el estancamiento. Entonces, ahora hagamos al revés, es decir, fortalezcamos el mercado interno a partir de pagarle mejor a la gente. Incluso la propuesta del jefe de gobierno no es solamente, digamos, aumentar en este momento el salario mínimo, sino que el salario mínimo ya no se decide en diciembre, que se decida en marzo del siguiente año. ¿Para qué? Para que la negociación colectiva, los sindicatos y las empresas hagan una negociación efectivamente según sus niveles de productividad, de ganancia, de intereses, y definan en cada sector cuánto aumenta el salario, y entonces aumentamos los salarios mínimos, y que no sea el aumento del salario mínimo, que es de 3 o de 4, lo que ha sido hasta ahora, el que marque y que es ojo de buen cubero, las negociaciones, exactamente, las negociaciones. ¿Qué es lo que añadir con respecto a esto? Bueno, definitivamente nosotros en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, unas cosas que hemos puesto como básicas para la movilidad social es que haya un ingreso mínimo suficiente. Si la gente no tiene un ingreso mínimo suficiente, pues no puede allegarse de los bienes básicos para funcionar en una economía de mercado, ¿no? Entonces no puede pagar una salud de calidad, no puede pagar una educación de calidad, no puede hacerse una alimentación suficiente. Entonces es fundamental un ingreso suficiente, ¿no? Y si además no tienes un ingreso suficiente, pues no puedes estar teniendo una vejez, una vida digna a lo largo de todo tu ciclo, hasta llegar a una vejez digna haciendo aportaciones para tu Afore y demás. Entonces, lo que vamos a tener es un individuo con una vida miserable. Entonces, efectivamente, el salario digno es algo fundamental. Ahora, pero algo que sí nosotros hemos puesto como premisa en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias es que no se pueden dar una protección social si no está debidamente financiado eso. O sea, no hay lunch gratis. Y para financiar eso debidamente se tienen que estar pagando impuestos. Y quien va a pagar impuestos es la economía formal. No. Claro, nosotros hemos puesto que una de las propuestas es
que se haga el pago de impuestos al consumo. Ya pasamos, lamentablemente, la oportunidad que tuvimos en una reforma hacendaria. No se estableció un salario, que era un impuesto al consumo, dejando una canasta básica aparte. Eso hubiera generado los ingresos para pagar en un momento dado toda la protección social que se requiere para generar individuos con capacidad de movilidad social y de tener ingresos suficientes. Entonces, eso es lo que... Esta es una gran discusión. Sí, Yo necesito simplemente cerrar el bloque con la siguiente, con la siguiente puntualización. Necesitamos hablar de un salario que crece naturalmente, conforme a la productividad, el crecimiento del país. Y si quieren, al final del siguiente bloque volvemos a hablar del salario. Pero sí quiero centrarme en el tema de los derechos sociales. Porque mientras en este país sigue estado ligada la salud, el derecho a una pensión, a mi puesto de trabajo, el de mi marido o el de mi mujer, entonces no hay forma en que enfrentemos de plano la informalidad. Si separamos derechos del puesto de trabajo, de golpe podría resolver gran parte de la informalidad que definían ustedes hace un momento. Entonces, déjenme irme a corte y esto nos liga con lo que Rick estaba diciendo. A ver, esa sería una medida que nos permitiría combatir la informalidad o la precariedad, por lo menos en materia de derechos. Luego hablamos del salario. Voy a corte y regresamos. El trabajador, al ganar más dinero, no lo va a ir a invertir en Wall Street, ¿verdad? Sino que lo va a invertir en su comunidad. Va a pagar, van a salir a ver una película que tal vez antes no lo hubiesen hecho. Van a salir a cenar a un restaurante local que tal vez anteriormente no les alcanzaba para hacer. Entonces, todo ese aumento en sueldo no solamente va al bolsillo del trabajador, sino que él lo reparte en la comunidad, en los negocios de la comunidad, y ahí crece la economía local. Hay experiencias recientes en la región, por ejemplo Argentina, Uruguay, Brasil, bajaron mucho los niveles de informalidad laboral en la última década, y especialmente entre los asalariados privados. Y eso tiene que ver con que se implementaron ciertas, por ejemplo, la negociación colectiva de los salarios ayuda a la formalización porque los trabajadores quieren ver garantizados sus salarios, o el hecho de que haya salarios mínimos que sean precios de referencia y que no sean salarios tan bajos que a nadie le interesa, digamos, estar en la formalidad para asegurarse ese salario. O sea, una serie de medidas que tienen que ver con eso. En otros ejemplos, en Uruguay se incorporaron grupos como los trabajadores rurales o los trabajadores de servicio doméstico, que en general son grupos que presentan altos niveles de informalidad, a la negociación colectiva. Entonces, una batería de políticas puede ayudar a la formalización. Para eso se precisan también actores que participen activamente, actores organizados, sindicatos, o sea, trabajadores organizados en sindicatos y sindicatos que sean representativos, digamos, del conjunto de trabajadores, lo mismo las cámaras empresariales y la intervención del Estado. O sea, precisa fortalecer todos los actores para lograr ese clima de cooperación, digamos, y de pensar las políticas y los cambios entre todos los actores. Estamos de vuelta en Espiral hablando del trabajo y el sector de la economía formal e informal. Y antes de irme a corte decía, hay un problema estructural en México serio. Y es que los derechos a la salud, a la licencia de maternidad, a la pensión, están ligados al trabajo. Si de pronto tuviéramos estos derechos, independientemente del puesto de trabajo, bueno, una parte importante de la informalidad de la que hemos estado hablando desaparecería. Pregunto, ¿es así de simple como lo estoy planteando? No tan simple, especialmente porque por los recursos que requieres y la necesidad de captar, y como sabemos, pues esta enorme economía informal te está impidiendo, pues un poco lo que tú estabas planteando, captar los recursos. ¿Qué países tienen este modelo Inglaterra, por ejemplo. No tanto Inglaterra, yo te diría más los países nórdicos, Dinamarca, ¿no? Suecia, Noruega, Finlandia. Pero esos países tienen una capacidad digamos, impositiva de más del 50% del ingreso de las personas va destinado a, obviamente, a la seguridad social universal.
hay actores, hay sindicatos que aproximadamente tienen tasas de sindicalización del 80 al 90%, ¿no? Y hay, por supuesto, toda una cultura de cumplimiento a partir, bueno, de, por supuesto, sanciones para elevando el costo de no cumplir, y esto te permite dar un un servicio social universal, pero no a un nivel básico, sino a un nivel, como lo planteaba la socialdemocracia alemana, de clase media, en el que todo mundo, ¿no?, accede a ese servicio, que están pasando por problemas ya de privatización y de sectores que pretenden salirse de este arreglo. Pero el problema acá es que cuando se ha discutido esta opción, bueno, es la propuesta de Levy, no sé si tú la recuerdas, es a partir de un universalismo muy básico. Y ese universalismo muy básico es casi a nivel del seguro popular. Entonces, ¿qué significa? Que tú tendrías que disminuir las condiciones de seguridad social que hoy en día tienen los pocos asalariados formales que tenemos, para que sea posible universalizar. Igualar hacia abajo. Igualar hacia abajo. Y eso ya es un grave problema, implica políticamente algo inviable. Entonces, ahí está el problema de una... Pero Levy no se mete con esa particular, no dice qué servicios se darían o cuáles no. Pero sí dice que es necesario, o sea, en el cálculo, en su libro, buenas intenciones, malos resultados. Exacto, malos resultados, pues sí dice que es necesario, pues, disminuir, y de hecho es lo que se conoce como universalismo básico, es decir, sí prestar servicios a todos, pero a un nivel, como lo dice el título, pues muy básico. Ese es un problema, pero yo te quiero plantear otro. No se trata tampoco de esta contraposición de un modelo con el otro, ni tampoco de la política social versus la política laboral, porque yo creo que acá el problema que tuvimos en México es que por lo menos los últimos 30 años se pensó, no importa la calidad del empleo, basta que haya empleo, lo que no queremos es desempleo. Incluso para entrar a la OCDE, y incluso hoy en día dentro de la OCDE se suele hacer propaganda, es increíble, del caso de México como un caso ejemplar por bajo nivel de desempleo. Cuando el problema es la calidad del empleo que ofrecemos, como tú lo dijiste, 6 de cada 10 en el sector informal y sin protección social por causa del trabajo. Entonces aquí el problema es que necesitamos, y por eso me da mucho gusto estar con Patricia, porque ella ha marcado un parteaguas, de alguna manera, en la política del gobierno del Distrito Federal en materia de trabajo. Y ha colocado y le ha dado importancia a la política laboral bajo el reconocimiento de que no habrá política social que resuelva el problema que, digamos, de pobreza que está generando el mercado de trabajo. Los ingresos de la población, sabemos, el 80% proviene del trabajo. De manera que es lo fundamental, y quiero darle la palabra yo a ti, te estoy tomando tu lugar. No, te habla, que yo hablo después. Porque sí yo me gustaría quiero como que entender ella la política nos cuenta del DF, esto. pero solamente antes, a ver, tú también descartas de entrada la posibilidad de desvincular los derechos del puesto de trabajo como están hoy las cosas. No necesariamente. Todo avance en términos de protección social estamos a favor, pero lo que tenemos que estar conscientes es que la situación económica de la gente en el país va a depender primero que todo del crecimiento económico, del desarrollo económico, de un nuevo modelo económico que no sea solamente exportador, que haya política industrial, que haya un entendimiento que tiene que haber un mercado interno, y sin ese mercado interno no vamos a poder progresar. Es decir, tiene que haber un cambio en el modelo económico, que ya muchos países, ya hay un nuevo consenso de Washington, ya el viejo consenso de Washington ni siquiera en los países más avanzados está siendo hoy aceptado así nada más, ¿no? Y segundo, tiene que haber una política laboral diferente. Entonces tiene que ser un modelo de desarrollo diferente y una política laboral diferente. Bueno, ahorita dará los ejemplos específicos de lo que están haciendo en el DF, pero básicamente significa formalizar más, primero que todo, en el sector formal, para empezar. Segundo, pagar salarios más dignos con un aumento en el salario mínimo en el sector formal. Y después dar oportunidades, no convertir esto en una guerra contra la gente que anda en la informalidad como si fueran delincuentes, sino una política del tipo que están empezando a desarrollar en el Distrito Federal, que tiene que ver con inclusión, que tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con reconocer que ahí hay gente que está ahí, parte porque lo elige y parte porque está forzada. Patricia. Bueno, primero creo que lo central es lo que tú estás planteando, o sea, cómo
vamos a garantizar los derechos sin un solo camino. O sea, que el camino, se decía en este foro internacional, Exacto. algunos ponentes mexicanos, ¿no? La famosa hoja rosa del Seguro Social. O sea, hoy los jóvenes, o sea, no conocen la hoja rosa del Seguro Social. O sea, los nuevos trabajadores, ¿cuál es la hoja rosa que lo conocimos los que ya tenemos 50, 60 y más hacia atrás? Teníamos nuestra hoja rosa como trabajadores formales, o muchos de nosotros. Hoy eso ya es más o menos, ¿no? Esa es la formalidad. Entonces, creo que lo primero es saber que necesitamos garantizar los derechos por N caminos. El tema es que no hay uno, Claro. ni la universalidad hacia la baja, ni solamente la hoja Claro. rosa del Seguro Social y Claro, la inscripción no. en el ISSSTE, es decir, necesitamos encontrar distintos caminos para combatir la precariedad y la falta de derechos laborales. Efectivamente, el primer camino, y ahí de veras, es un llamado a un pacto, digamos, a un pacto nacional en este sentido, de que los sectores formales de la economía, incluso los más productivos, los que ganan más y los más desarrollados, que por cierto son los que tienen la voz contra el salario mínimo, son los representantes de todo el empresariado, que formalicen en primer lugar a sus trabajadores. Y eso lo vamos a hacer a través de inspección de trabajo. Claro. De las 5 propuestas del jefe de gobierno, la 5ª propuesta es fortalecimiento de inspección de trabajo, no para sancionar, para asesorar, para capacitar, para hacer que las empresas realmente cumplan. Van a certificar. Y vamos a certificar a partir de eso. Incluso en Argentina nos decían que hay una ¿Ah, sí? como lista. O sea, Sí, deja la tú la lista sanción negra, porque pues. luego se amparan y entonces no puedes cobrar la multa y tal si realmente no tienen a los trabajadores en la informalidad o tienen trabajo infantil o todo lo que tú quieras. Una lista, ¿no? Es decir, estas empresas no cumplen con los derechos. No trabajes para esa empresa porque No trabajes para esa empresa Y el porque gobierno debe y el empezar por gobierno no de trabajar. Argentina, o sea, la Secretaría de Trabajo en Argentina es la que pone esa lista, ¿no? Pero te decía que, bueno, empezando por eso, ¿con qué autoridad moral? Un representante empresarial y con toda la razón decía, pues empiecen ustedes. ¿Cuántos trabajadores informales hay en el gobierno? Más de 400,000 a nivel del gobierno federal, gobierno municipios federal, y demás. federal. Empiecen ustedes. O sea, sí, tienes toda la razón. Tenemos que empezar Así todos es. con el ejemplo. Y entonces, una de las primeras medidas del jefe de gobierno es 40,000 trabajadores que crecieron en los últimos 6, 7 años en el gobierno del Distrito Federal, trabajadores por honorarios con contratos mensuales, bimensuales, al inicio de año no se les paga en enero, sino hasta marzo, no tienen trabajo pago Precariedad. quincenal. Precariedad absoluta, 40,000, de los cuales, por supuesto, 27,000 son mujeres, van a entrar a un sistema de nómina, no de base, sindicalizados y tal, sino sistema de nómina con un contrato anualizado, pago quincenal y todas las prestaciones. Ya que estoy cerca de Navidad, y un mejor pago en salarios al gobierno del DF. Ah, bueno, sí. Este populismo de salarios bajos trae comprimidísimo el salario abajo, Patricia. Sí. Bueno, pero esta es otra de las medidas. A partir de enero, ningún trabajadora del gobierno del Distrito Federal ganará menos de los 82,29 centavos, que es lo que está diarios, que es lo que está proponiendo el jefe de gobierno como aumento al salario mínimo. Entonces, bueno, poner el ejemplo de que sí puede, y esperemos poner el ejemplo también con esto de ser un gobierno más eficiente a partir de que los trabajadores están muy reconocidos, más productivos. Vamos a apostarle. Esa es la apuesta del gobierno del Distrito Federal. A ver, yo ahí sí, Enrique, Y lo de los te proveedores, desafía claro. mucho lo que te está diciendo aquí los planteamientos del SEI. Es decir, no hay una sola vía, hay que buscar varias, puede ser simplista, lo que yo llamaría el Levi 2.0, que es justamente el trabajo del SEI. Me gustaría tu reacción. Bueno, uno, como tú bien lo dijiste, nosotros buscamos que independientemente que haya formalidad o informalidad, que haya un piso mínimo de derechos básicos y que ese piso mínimo de derechos básicos no esté vinculado a la formalidad, porque la formalidad te genera muchas injusticias, tanto en tu sistema de pensión, tu acceso a la salud, en fin, una serie de injusticias. Y encontramos un México inequitativo, donde los que están en el sector formal son como de que primera y los que están en el sector informal de segunda. Eso que señalabas, que si Fausto Hernández Trillo, el mexicote y el mexiquito, se ve mucho la formalidad y la informalidad y mucho por
piso básico no garantizado. Entonces, eso es fundamental. Ahora, algo que también me encanta que se está logrando aquí en los caminos que todos van confluyendo y que no hay un solo camino. Yo creo que todos estos planteamientos que se están haciendo aquí eventualmente van a devenir en una mayor productividad y en un mayor crecimiento. O sea, no podemos tener una economía... Todos ganamos. Todos ganamos. O sea, yo creo que no podemos seguir teniendo una economía que durante 30 años ha crecido al 2%. Si el pastel no crece, entonces... Y el crecimiento per cápita, no te pido la cifra porque me pongo a llorar. Totalmente. Se nos fue el tiempo, tienen 30 segundos cada quien. Tomas tus 30 segundos y pasa la voz. Totalmente. Gracias. Bueno, nosotros creemos que para que haya una movilidad social es fundamental un ingreso digno y suficiente y que haya un piso de derechos básicos, de protección social básica que esté debidamente fondeado. O sea, una cosa que sí nos preocupa es dar derechos sociales que no estén fondeados. Fondeas el piso y no tienes por qué colocar el techo muy cerca del piso. Exactamente. Benjamín. Solamente aprovechar para decir que hay varios países de América Latina, Costa Rica, Uruguay, Brasil, etcétera, que han logrado bajas importantes en el porcentaje de la informalidad laboral y por tanto también en la precariedad laboral. México no ha hecho esto y no veo yo ninguna razón en el mundo para que México no comience a hacer esto y estoy muy contento de que el gobierno del Distrito Federal esté marcando la línea adelante en esa dirección. Así da 30 segundos. Mira, yo diría que un tema que no tocamos, pero que queda pendiente, es el de por qué otros pudieron y nosotros no. Yo creo que una cuestión es actores, que no tenemos, sindicatos, que no tenemos. Nadie habla por esos trabajadores precarios, nadie habla por los trabajadores de un salario mínimo. Es más, ¿y la CTM? Al contrario, la CTM se opone al incremento. Es el único país en el mundo, por eso somos muy excéntricos, tenemos sindicatos que se oponen a que aumente un salario mínimo que perdió las 2/3 partes del poder adquisitivo. Entonces yo nomás lo dejo así colocado. Actores e instituciones en este país, en todos los ámbitos, no solo en el del trabajo, es uno de nuestros déficits más importantes y una, obviamente, asignatura pendiente de la supuesta transición. Patricia Mercado, cierras tú. Bueno, yo nada más quería, como para dejar sentado en estos múltiples caminos, que por supuesto no nos conformamos solamente con la credencial de no asalariado, ¿no? Tenemos que ofrecer y ofrecemos capacitación, formación de cooperativas, financiamiento para pequeñas unidades productivas, sí les damos, y algunos de ellos efectivamente deciden entrar, digamos, en esa carretera, sobre todo la carretera de la formación de cooperativas que se han hecho y, bueno, pues se formalizan de otra manera. Pero los que no, bueno, pues esos que no, también tenemos que buscarles el piso mínimo de derechos para que puedan... Claro. Pues magnífica discusión, me dejan picado, yo creo que el auditorio también, qué ganas de seguirla, y yo sí les ofrezco que le vayamos dando algún rumbo. Hace 2 meses fue la anterior, Patricia, a lo mejor en 2 o 3 meses, hacia febrero, marzo, vale la pena regresar y empezar a ver los resultados que se están dando. Les doy las gracias, los 4, por esta oportunidad. Gracias a usted por permitirnos entrar a su hogar. Nos vemos próximo miércoles aquí en Espiral, mismo horario.